Buenos días, maestro y compañeros. Somos el equipo número 5, integrado por Pilar del Rubí Almanza Aguilar, Carla Elizabeth Corona Sánchez, Mario Isaac Lona Guzmán, Antonio de Jesús Gascón Granados y su servidora. Nosotros les hablaremos sobre el cubismo. Que lo disfruten. Bueno, compañeros, antes de empezar con todo lo demás, vamos a dejar bien en claro qué es el cubismo. Bueno, el cubismo es una de las muchas corrientes artísticas, pero esta data desde 1907, ¿no? Esta fue iniciado por Pablo Picasso y George Braque. Este estilo se caracteriza mucho por sus composiciones fragmentadas y reconstruidas, que puede ser vista desde varias y múltiples perspectivas a la vez. Claramente se ve en la imagen. Si te pones de un ángulo, puedes notar diferentes partes o diferentes características de la mujer, al igual que si te pones del otro. Cabe recalcar que esa pintura es la señorita de Avignon, en la cual marca el origen del Picasso, marca el origen de el cubismo, que más adelante lo voy a explicar. Ahora, su época. El cubismo fue desarrollado o estuvo presente entre los años 1907 a 1924. Algunos de sus fundadores, aparte de Picasso y de Braque, fueron Jean Mettinger, Albert Gainsleigh y Robert Delaunay. Pero ¿cuál fue su origen? Ya hablamos el qué es y su época, pero ¿cuál es el origen de este? Bueno, el origen del cubismo coincide cuando Picasso finaliza La señorita de Avignon en 1907. Las señoritas de Avignon es la imagen que se mostró en la primaria diapositiva. Solo es un dato curioso. Ahora, prosiguiendo, no obstante, el origen del nombre surgió cuando Braque exponía en París en 1908 una serie de pinturas. Henri Matisse asistió a la exposición y, sorprendido al ver estos trazos lineales geométricos, comenzó a hablar de cubos. Y el crítico de arte reconocido Beluxes lo escuchó e hizo una referencia muy irónica o casi irónica en el semanario Guild Guys, de forma reducidas a cubitos. El cubismo había nacido en ese preciso momento y más adelante sería formulado concienzudamente por Braque y Picasso. Características del cubismo. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, como prismas, como cubos, cilindros y demás, resultado del análisis, produciéndose así un efecto visual disruptivo y fragmentado. Los objetos no se representan como son o como se ven en la realidad, sino como han sido concebidos por la mente que los construye. Y estos orientan a la atención, al lenguaje plástico, la observación y el análisis. El cubismo sitúa los objetos en un mismo plano y rechaza la apariencia real de las cosas. Tan así que en algunas ocasiones el cubismo tenía que emplear un breve discurso lingüístico que le permitiera explicar la propuesta del autor debido a la dificultad de interpretación por parte de cualquier persona o espectador. El cubismo es un movimiento artístico de los más importantes de todos los tiempos. Su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. Los cubistas siguieron buscando la inspiración en los referentes del pasado, como paisajes, retratos y bodegones. En el cubismo, aparte de utilizar pintura para crear obras, introdujeron nuevos materiales en el proceso, naciendo así los collages, que mezclan el óleo habitual con plásticos, papeles, metales, cuerdas u otros objetos de uso diario. El collage dentro del cubismo supuso un episodio breve pero de gran intensidad, que transformó el acercamiento a la obra tanto del autor como del espectador. Esta nueva forma de expresión tuvo su origen entre 1912 y 1914, con trabajos de Picasso, George Braque y Juan Gris. Sin abandonar la investigación formal y la inclusión de nuevos colores que se había producido en los años anteriores, se da entrada a la materia para captar o representar mejor la realidad, inaugurando un nuevo modo de verla o expresarla. A principios de 1912, Pablo Picasso realiza el primer collage al incluir en una naturaleza muerta un retal de hule con una trama de rejilla de silla. Este cuadro, además, tiene un formato ovalado rematado con el borde con una cuerda trenzada.
Fue el punto de partida para el trabajo que los tres artistas llevaron a cabo de modo paralelo y de forma separada, aunque no aislada. Braque y Gris conocían los primeros collages de Picasso, y este estaba al tanto de los procedimientos usados por Braque sobre el uso de papeles pegados, así como experimentaba con ellos. En el verano de 1912, Braque y Picasso se retiran a Sorgues, el sur de Francia, donde Braque comienza a experimentar con papeles texturados pegados sobre el lienzo, y Picasso continúa una aproximación a la materia desde la pintura, pero empleando métodos diferentes. Los temas de su composición son retratos y naturalezas muertas, pero un objeto destaca sobre los demás: la guitarra. Braque comienza su investigación utilizando papel pegado con textura de madera impresa o papel de imprenta de periódico, a los que superpone trazos y manchas de dibujo a carboncillo. Picasso comienza su búsqueda de la materia a través de la forma y la textura. Su guitarra ya no es un dibujo, sino una composición de superficies casi perfectamente delimitadas, que deslizan unas sobre otras. El material de la guitarra se expresa a través de la textura, pero esta no será ya una textura mimética del natural, sino una aproximación a través de la técnica de pintura empleada. Así, el resultado no es una copia del natural, sino el resultado de la aplicación de un instrumento, un peine o varios pinceles en paralelo. Con el collage se crea un producto intermedio entre la pintura y la escultura, expandiendo el campo visual al táctil y poniendo en crisis las convenciones sobre la representación que existían hasta entonces. El uso de materiales diferentes, por un lado, implica trabajar con cada material y sus cualidades para lograr la mayor expresividad, y por otro, obliga a prestar una atención especial a la unión entre dichos materiales, que cobra una importancia máxima: pegado, cosido, clavado, etc. Podemos mencionar entonces las características generales del cubismo: visión analítica de los elementos de representación, uso de figuras geométricas, cubos, cilindros, etc. Aplicación de técnicas mixtas, collage, tipografía, etc. El cubismo se enmarca en una época en que la tipografía estaba experimentando un cambio radical. Las vanguardias hacen temblar los cimientos del arte y el diseño, y la tipografía es un claro ejemplo de esta rotura con los rígidos cañones del pasado. Diferentes movimientos artísticos de las vanguardias del siglo XX tocan de una manera u otra la tipografía. Todas ellas tienen en común la ruptura con la página del libro clásica: renglones rectos, alineados, de forma uniforme, utilizando siempre la misma fuente en un mismo texto, y escasas licencias en cuanto a la variación de estilo, color y tamaño de las letras en la página. Siguiendo con las características generales, otra es la poca perspectiva y profundidad especial. Incorporación de varios ángulos en un mismo plano. Ahora hablaremos de los 10 principales autores del cubismo. Número 1. Pablo Ruiz Picasso, de 1881 a 1973. Conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español considerado uno de los mayores artistas del siglo XX. Participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Inalcanzable y prolífico, pintó más de 2000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y el mundo. Algunas obras representativas de Picasso son La vida, Autorretrato y Tres músicos. George Baerke, de 1882 a 1963, pintor y escultor francés. Con Pablo Picasso y Juan Gris fue uno de los tres creadores básicos del cubismo. Se mantiene siempre fiel a la estética cubista. Son características sus naturalezas muertas: naturaleza muerta en mesa de árbol, casas en el estanque, La Roche-Guyon, el portugués, Charrette, los tejados, el hombre del violín, violín y jarra, y la mesa del músico. Algunas de sus obras son El portugués, violín y jarra, y casas en l'estanque. José Victoriano González Pérez, de 1887 a 1927. Conocido artísticamente como Juan Gris, fue un pintor español que desarrolló su actividad principalmente en París como uno de los maestros del cubismo. Sus composiciones tienen una firme estructura y un ritmo armonioso. Su cubismo es fundamentalmente sintético y coloreado. Algunas de sus obras son El retrato de Picasso, Mujer con canasta,
y Le Carrégou. Fernand Léger. La mayoría de sus primeros cuadros tienen un carácter cubista, entre ellos Desnudos en el bosque, 1909 a 1910, Museo Kröller-Müller, hotelero. Su siguiente etapa estuvo influida por sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Inició su llamado periodo mecánico. Utilizó muchos símbolos procedentes del mundo industrial. La ciudad, 1919, Museo de Arte de Filadelfia. Su obra ejerció una influencia importante en el constructivo soviético. A su vez, destacó como realizador de vidrieras, mosaicos, ceramista, diseñador de escenografías teatrales y de tapicería. Algunas de sus obras son Smoke, The Woman y The Woman with Armchair. Francis Picabia, 1879 a 1953. Pintor francés de origen hispano-cubano, comenzó su carrera artística en el ámbito de impresionismo y fauvismo con obras fáciles que le proporcionaron un gran éxito comercial. Pero su temperamento inquieto y subversivo le llevó a buscar caminos más comprometidos, por lo que entró en la órbita del cubismo, con obras caracterizadas por la incorporación de elementos simbólicos y títulos, y frases sin ninguna relación con el tema. Algunas de sus obras son Udry, Ethanoasis y New York. Jean Metzinger, 1873-1956. Pintor francés. Tras sus experiencias neoimperialistas y fauvistas, se aproximó al cubismo y participó en las reuniones de la Sección de Oro, en Pujols. En el taller de J. Villon, publicó en colaboración de Clisses sobre el cubismo. Su obra se divide en dos etapas, una cubista y otra realista. Algunas de sus obras son Woman with a Fan, Dancer in Café y La Femme au Cheveux. Paul Cézanne, 1839 a 1906. Fue un pintor francés postimpresionista considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y hasta 1895 expuso solo de forma ocasional. Algunas de sus obras son Cesto de manzanas y El castillo negro. Marcel Duchamp, 1887 a 1968. Fue un artista francés cuya pequeña pero controvertida producción ejerció una fuerte influencia en el desarrollo del arte vanguardista del siglo XX. Comenzó a pintar en 1908. Después de realizar varias obras en el modo actual del fauvismo, recurrió a la experimentación y la vanguardia, produciendo su obra más famosa, Nude Descending, a Staircase, en 1912. El retratar el movimiento continuo a través de una cadena de figuras cubistas superpuestas. Algunas de sus obras son Joven triste en un tren y El gran vidrio. Alexander Archipenko, 1887-1964. Fue un artista y escultor ucraniano, nació en Kyiv, Ucrania. Hizo París el centro de sus actividades desde 1908 hasta 1914. De 1939 a 1955 condujo una escuela privada de bellas artes en la ciudad de Nueva York. Archipenko fue innovador en cuanto a su estilo, pues pasó de las obras y figuras abstractas a esculturas de estilo cubista, siendo uno de los principales promotores de las esculturas del cubismo. Su estilo se basó en las concavidades y espacios negativos o vacíos. Algunas de sus obras son Medrano y Mujer peinándose. Alice Bailey, 1872-1938. Fue una pintora suiza. Estuvo próxima a los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, cubismo y dadaísmo, que ella contribuyó a divulgar en la Suiza francófona. Considerada como una artista de planteamientos radicales, es especialmente conocida por su particular visión del cubismo y del fauvismo, sus cuadros de lana y sus aportaciones al dadaísmo. Algunas de sus obras son Equestrian Fantasy with Pink Lady,
y Cemetery. Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, creador, entre otros, del cubismo y una de las figuras artísticas más importantes del siglo XX. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, donde fue bautizado con el nombre Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Sus padres fueron José Ruiz y Blasco, profesor de pintura, y María Picasso López, y tuvo dos hermanas menores, Dolores y Concepción. Comenzó a pintar al óleo desde muy pequeño, a los 8 años. Cuentan que su padre, al ver su talento, le entregó sus pinceles y paleta, y prometió no volver a pintar en su vida. En 1891, su familia se trasladó del sur de España al noroeste, a la ciudad de A Coruña, donde siguió desarrollando un estilo realista, con predilección por los personajes populares. En 1895 perdió a su hermana pequeña Concepción, enferma de difteria, y se trasladaron a Barcelona, donde Picasso entró en la Escuela de Bellas Artes con solo 14 años. Más tarde intenta formarse en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, pero acabó abandonando cuando trataron de imponerle un estilo más clásico que el suyo. Volvió a Barcelona, donde imperaba el modernismo y se podía acercar más a la gente humilde y descontenta de los barrios bajos. Hasta 1904 desarrolla lo que se llama su período azul, al ser el color predominante en sus pinturas debido al dolor que le causó el suicidio de su amigo Carlos Casagemas, y la influencia de otros pintores como el Greco, Van Gogh o Gauguin. En esta época comienza a exponer en París, donde se hace amigo del poeta Max Jacob y se instala en su habitación, que solo tenía una cama, por lo que Picasso tenía que trabajar de noche y dormir de día. Allí comienza su período rosa, con temas más alegres, tonos cálidos y la aparición recurrente de artistas de circo. También conoció a su primer gran amor, la modelo Fernande Olivier, que fue su musa hasta que se separaron en 1912. En 1906, durante una visita a Lleida, toma contacto con las pinturas primitivas y el arte arcaico de la zona, y comienza a gestar el que sería su nuevo estilo revolucionario, el cubismo. También en el Museo de Etnografía de París descubre el arte africano, sobre todo las máscaras tribales. Influencias que se plasmarán en su primer gran obra de este periodo, Las señoritas de Aviñón. Picasso rompe con el realismo, abandonando la profundidad y la perspectiva, reduciendo los elementos a un conjunto de figuras angulares. El cubismo fue un cambio radical en la historia del arte, que inspiró al resto de movimientos a abandonar el realismo y naturalismo en busca de formas más abstractas, jugando con la tridimensionalidad. En 1912, el suicidio de otro de sus amigos, el pintor alemán Wilhelms, hace que Picasso se mude a una granja aislada al norte de París, donde comienza su período verde. Se centró en pintar bodegones, donde las formas se reducían a conos, cilindros y esferas. En un principio, el cubismo sufrió un gran rechazo por la crítica, aunque contaba con el apoyo de importantes mecenas como la escritora estadounidense Gertrude Stein. A pesar de esto, se fue extendiendo por toda Europa e inspirando a otros artistas abstractos como los futuristas o los vorticistas. Por su parte, Picasso volvió a París, donde empezó a experimentar con el collage e incluso la escultura. Junto con George Sprague, el otro gran impulsor del movimiento, crea el cubismo sintético, un paso más allá en el que introducen en el cuadro palabras, números e incluso recortes de periódico. Picasso expone en Múnich, Nueva York y Londres. Tras el shock de la Primera Guerra Mundial, donde perdió a buenos amigos, busca un nuevo camino artístico y lo encuentra en la escenografía. Diseña los decorados del Ballet Parade de Erik Satie y conoce a su nueva pareja, la bailarina Olga Koklova, con la que tuvo su primer hijo, Paulo, y se casa en 1925. Avanzando cada vez más hacia la abstracción, Picasso empieza a experimentar con el surrealismo, con la famosa serie de bañistas biomórficas. En esta época conoció a Marie Therese Walter, con la que tuvo un romance y su primera hija, Maya. Esto provocó una ruptura traumática con su mujer, que se refleja en obras como Busto de mujer y Autorretrato. Al estallar la guerra civil en España, Picasso apoya activamente al bando republicano y pinta el famoso mural Guernica, para atraer la atención hacia la causa y denunciar los sufrimientos del conflicto bélico. Deprimido por la derrota final y la posterior ocupación de Francia por los nazis, pasa la mayor parte de esta época recluido en su casa de Roya, al suroeste del país.
En 1943 conoce a la joven pintora Françoise Gillot, con la que se traslada a vivir a Vallauris, en la costa mediterránea, y tiene 2 hijos, Claude y Paloma. Allí conviven hasta que se separan en 1953. Y Picasso da una nueva evolución a su obra trabajando en magníficas piezas de cerámica. En 1954 se fascina por una bella mujer llamada Lydia Sylvette David, que acepta posar para él a cambio de quedarse con alguno de los retratos. El trato se cumple, y su resultado fueron 60 obras inspiradas en ella de gran valor, como su famoso retrato de perfil sentada en una butaca verde. Su nueva musa, la que más ha aparecido en su obra, fue Jacqueline Roquet. Picasso la enamoró dibujándole con tiza una paloma en su casa y entregándole una rosa cada día hasta que aceptó salir con él. Se casaron en 1961. En esta época trabajó en una serie de interpretaciones sobre las meninas y presentó un gigantesco mural para la sede de la UNESCO, titulado La caída de Ícaro. Durante sus últimos años se trasladó con su mujer a una villa en Mougins, cerca de Cannes, donde no dejó de seguir creando, hasta que le sobrevino la muerte el 8 de abril de 1973 a causa de un edema pulmonar. Dejó tras de sí una de las obras más completas del siglo XX, que revolucionó el concepto del arte moderno. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Ahora daremos un pequeño recorrido por nuestro mini museo. Primeramente apreciaremos estas 3 pinturas. En la primera ilustración podemos apreciar la pintura La Bouteille de Anís, hecha por José Victoriano González Pérez, o mejor conocido por Juan Gris, pintor e ilustrador español que desarrolló su actividad principalmente en París. Dicha pintura, que fue creada en 1914 por el mes de junio, y esta rinde homenaje a los grandes líderes del arte cubista, como son Picasso, Branque, y asimismo ya que participó en los hallazgos en el seno de esta corriente. El nombre se refiere a la composición de una botella de este partícipe como una botella espirituosa. En esta pintura aparecen 3 localidades de cada uno de los artistas de este homenaje: Badalona, que es cercana a Barcelona, París y Madrid. Cerca de estos nombres se encuentra la palabra premio, inscrita en 2 medallones de la etiqueta de la botella, término que el artista Gris asocia con los triunfos de los creadores del movimiento, así mismo como sus localidades. En la segunda pintura, Les Demoiselles d'Avignon, o en español, Las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso, pintor y escultor español, que fue hecha en 1907. Picasso creó un nuevo punto de partida donde eliminó todo lo sublime de la tradición, rompiendo con las opiniones del realismo. La idea existente sobre los pensamientos del cuerpo femenino, reducida toda la obra a un conjunto de planos angulares, sin fondo ni perspectiva espacial, en la que las formas están marcadas por líneas claro y oscuras, ya que estas hacían referencia a las advertencias de las enfermedades venéreas que en esa época afectó a un gran número de personas. En mi opinión personal, al momento de ver la pintura, comprendo que en cualquier cuerpo, no solamente el femenino, debe ser tratado con respeto, aun sin importar los cambios, inseguridades, defectos de una persona. El cuerpo es nuestra obra de arte que todos debemos apreciar y tener afecto por él. Y en la tercera pintura se puede apreciar a Violon et Palette, que significa violín y paleta, por Georges Branque en 1909, que fue un pintor y escultor francés. Branque, al conocer el estilo del cubismo, a través de esta pintura quiso demostrar la naturaleza bidimensional del lienzo y no crear la tridimensional. Y así esta obra, Branque utilizó colores ocres y verdes, usando el instrumento del violín desde distintos puntos de vista, de arriba, abajo y al mismo tiempo con las transiciones entre los planos
se hacen mediante variaciones de subtonales hacia el oscuro. La pintura nos demuestra que a pesar de tener una perspectiva, es bueno ver las situaciones de cualquier punto para ampliar y conocer la verdadera belleza, y no solamente dejarse guiar. En las siguientes 3 ilustraciones, en la primera se puede observar naturaleza muerta viviente, quien fue hecha por un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, Salvador Dalí, en 1956. La pintura es presentada por un caos paradójicamente armónico, tal como subraya el juego de palabras del título, naturaleza muerta viviente. La obra sugiere que si bien la bomba atómica destruye la realidad, revela un orden cósmico divino en el nivel subatómico. Todos los objetos del cuadro empiezan a desintegrarse como resultado de la bomba atómica, pero se desintegran de una disposición armónica. En palabras de Dalí, naturaleza muerta viviente es un cuadro explicativo donde puede observarse la división dinámica e irracional de un plato de fruta, siguiendo los coeficientes de incertidumbre de Heisenberg en contraposición a la seguridad positiva que los cuadros cubistas trataron de ofrecernos. En la segunda ilustración podemos apreciar la danse vacante, que significa la bailarina vacante, hecha por un pintor, poeta, teórico y crítico de arte francés, Jean Metzinger, en 1907. En la pintura se aprecia un cuerpo al desnudo, representado y visto de enfrente, con reflejos amarillos, blancos y reflejos turquesas, un referente mitológico. La modelo es el tema principal de la obra y está enmarcada en un escenario estético que acentúa la curva arqueada de su espalda. Tiene una profunda voluptuosidad, como en las obras de Ingres, para usar el término de Baudelaire, pero su inmovilidad eterna la hace de alguna manera casta. La escena es aparentemente tranquila y lujosa al mismo tiempo. La búsqueda temprana de Metzinger de una imagen total explica la falta de profundidad ilusoria, la luz profusa y la negativa a representar una marca diferencia entre el primer plano, el fondo y el cuerpo de una mujer. Y por último, podemos apreciar The Bewitched Mill, que en español significa el molino embrujado, quien fue hecho por un pintor representante del expresionismo alemán, Franz Marc, en el año de 1913. La pintura fue inspirada en la armonía mágica que Marc logró percibir, expresado en las casas, el molino, con la belleza de la naturaleza basada en la flora y la fauna alrededor. Fue creada al momento después de su estancia en una ciudad italiana en Merano, al sur de Tirol, imaginándonos cómo la naturaleza se ve reflejada en los ojos de los animales. Solo pensamos en cómo puede lucir de bello la naturaleza y no le damos tanta importancia, cuando ella misma nos da vida, y no solo a nosotros, sino a todos los seres vivos que también tienen un hogar. Buenos días y bienvenidos a este recorrido por nuestro grandioso museo, en el cual nos transportaremos en el tiempo y veremos las maravillosas obras del cubismo. Yo seré su segunda anfitriona. En esta parte exploraremos algunas de las obras de Picasso, Juan Gris y Marcel Duchamp. Así que vengan, acompáñenme. La primera obra que nos encontramos es titulada Casse d'Horta. Es una de las primeras obras cubistas de Picasso, la cual fue hecha en 1909. En ella se representa un paisaje, arquitectónico en este caso, con una fuerte predominancia del color ocre y los tonos grises. Picasso encontró en estos paisajes lo que le hacía falta para verificar sus experimentaciones en torno a la figura humana. Las formas que veía en la naturaleza se convertían en las facetas poliédricas de un paisaje constituido por figuras geométricas, descompuestas y recompuestas. En esta obra la estructura compositiva es piramidal,
Picasso parece hacer referencia a las que eran las leyes fundamentales de la perspectiva renacentista, para luego revolucionarlas con un nuevo lenguaje que da preferencia a la plasticidad sobre la pintura, a la fusión y al collage sobre la visión perspectívica, y el análisis por separado de los elementos. Se da una nueva importancia a la luz, que desmaterializa los sólidos y los penetra con su transparencia. En estas pinturas, el color, que hasta entonces había sido descuidado para que no interfiriera con los objetivos plásticos, es revalorizado por medio de tonos cálidos y tenues. En contraste con los fríos azules y verdes se evidencian los relieves. A partir de la obra Mesa con pan y frutero, Picasso adopta la técnica de pasaje. Este procedimiento consiste en concebir las formas a través de planos de color no delimitados, sino, por el contrario, prestos a resbalar unos sobre otros, creando vibraciones de luces y superficies. Esta técnica sería utilizada por Picasso sobre todo por los grandes retratos de 1910. Nuestra segunda obra que veremos se llama Cap de Fernand, sobre la montaña de Santa Bárbara. Cabeza de mujer, que vendría siendo Fernand, es una escultura en bronce realizada por Pablo Picasso en 1906 en París y que actualmente forma parte de la colección permanente del Museo Picasso de Barcelona. Esta obra representa una simplificación del rostro de Fernande Olivier, compañera de Picasso desde 1904 hasta 1912. La escultura presenta lo que Werner Spies denomina un modelaje asimétrico, que consiste en modelar una parte de la cara con detalles precisos, mientras que la otra parte y las zonas periféricas quedan más desdibujadas. Picasso aplica al busto todo el aprendizaje cesariano, mostrando en los pasajes arquitectónicos de Horta, con una paleta delimitada al ocre, el gris y el verde, típico del cubismo analítico. En el rostro practica el juego de encastre de caras de poliedros, así como una simbiosis obtenida a través de las simbiosis de semicírculos y ángulos. Es un claro ejemplo de los descubrimientos realizados por Picasso en Horta, que giran en torno a la búsqueda de la tridimensionalidad en una superficie pictórica plana, traducida aquí en la multiplicidad de facetas que definen la cabeza de la figura femenina. Nuestra tercera gran obra es titulada Paisaje en los Tongs, o también llamado Paisaje en el estanque. Es una obra hecha con óleo sobre tela por George Braque en 1908 en Berna, Suiza. Esta es una de las obras más representativas de la etapa cubista de Braque. A partir de las lecciones de Cezanne, Braque practica la sistematización del tema y de las formas. Primero, aplica la supresión de los detalles. Los árboles se transforman en formas longitudinales, integrados a los cubos amontonados que representan las casas. Después, al practicar los colores brillantes y vivos del fauvismo. Respecto al color, utiliza una sobria paleta en la que dominan el ocre y el verde. Las zonas de mayor o menor oscuridad parecen conferirle una cierta luminosidad, pero más que color oro que se observa son tonalidades. Con ello, el artista logra un difícil equilibrio entre la plasmación de un tema figurativo y la abstracción mental que supone descomponerlo en la búsqueda de las relaciones geométricas básicas que se hallan en la naturaleza. También existen diferentes encuadres, es frontal, pero a su vez existen otros cenital y lateral. Ahora, dando vuelta por este pasillo, nos encontramos el retrato del famosísimo Pablo Picasso, o a veces también homenaje a Picasso. Es una pintura al óleo sobre tela del artista español Juan Gris, realizada en 1912. En este retrato de Picasso podemos distinguir sin mucho problema los ojos, las cejas, la boca y la nariz, la cual esta última está pintada varias veces, desde diferentes ángulos, si es que pueden observar. Sin embargo, las facciones están tan deformadas que si no fuese por el característico flequillo del pintor malagueño, sería imposible saber que se trata de él. El retrato de Pablo Picasso muestra a Picasso, con 31 años, en posición de sentado y sosteniendo una paleta. La composición de colores terrosos muestra una figura relativamente simétrica y ordenada, donde se pueden apreciar los rasgos del protagonista, típica de las primeras épocas del cubismo o cubismo analítico, como ya lo hemos mencionado, a diferencia de etapas posteriores cuando las obras son más caóticas y desorganizadas.
Este cuadro prueba, en definitiva, que el cubismo de Gris nunca perdió de vista la necesidad de reflejar una realidad concreta. En la utilización de gamas virtualmente monócramas se deja sentir el oficio ilustrador del artista. Siguiente y la penúltima obra que veremos es titulada La ventana abierta. Entre los cuadros más famosos del lugar está esta obra. Es pintada, o más bien, ha sido pintada por Juan Gris en 1921 y que nuestro artista particular duplicó en el 2003. Lo que destaca de esta obra es la vista al exterior, aunque en este caso no existe conexión entre el interior y el paisaje exterior. En Juan Gris, el tema de las ventanas abiertas fue un recurso recurrente para combinar espacios interiores y el exterior de manera muy original y personal. Poco a poco sus composiciones se van haciendo más rigurosas, simplifica los elementos despojándolos de todo lo anecdótico y los construye a base de retazos coloreados cada vez más planos, con líneas más rígidas y ángulos más duros. Sobre una mesa coloca una guitarra, una partitura, un frasco y unas castañas. Detrás, una ventana, el mar, unas montañas y el cielo azul. La masa se convierte en el alféizar de la ventana. Y ahora sí, nuestra última obra, que tristemente veremos en este recorrido, se titula Joven triste en un tren, obra de 1911, creada por Marcel Duchamp. Es considerada por muchos como la primera manifestación del cambio radical que sufriría y que le haría crear un lenguaje propio, aunque el propio autor sostendría que la época más significativa de su aprendizaje como artista tendría lugar hasta 1912. La principal preocupación de Duchamp en esta pintura es la representación de dos movimientos, el del tren, en el que se observa el hábito de fumar joven, y de la figura tambaleante sí mismo. El movimiento de avance del tren es sugerido por la multiplicación de las líneas y los volúmenes de la figura, una forma semi-transparente a través de la cual podemos ver las ventanas, y es de suponer la presentación de un borroso móvil del paisaje. El movimiento independiente hacia los lados de la figura es representado por una serie contraria direccional de repeticiones. Así que, muchachos, nuestro recorrido ha llegado a su fin. Gracias por venir a visitarnos. No se olviden darse una vuelta próximamente, porque nos estarán llegando más obras de los autores famosos del cubismo. Y tal vez, no solo de ellos, ¿lo descubrirán?